Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga para que tenga lugar el acto de toma de posesión como académico correspondiente en Cabra, Córdoba, de don José Calvo Pollato. La señora secretaria tiene la palabra para dar lectura a los particulares del acta en las que se refleja el nombramiento de don José Calvo como académico correspondiente de la corporación. Con la venia, Marion Redergado, secretaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, certifico que en el libro de actas de esta Real Academia consta que en la ciudad de Málaga, a las 18 horas del jueves día 30 de marzo del 2017, en el Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País, se reúne en Junta General Ordinaria, presidida por la vicepresidenta primera, doña Rosario Camacho Martínez, en la que se trató en el punto cuarto del orden del día lo siguiente. Lectura de propuesta de nombramiento del doctor don José Calvo Pollato como académico correspondiente en Cabra, Córdoba, de esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. La vicepresidenta da lectura a la propuesta firmada por las académicas doña Rosario Camacho Martínez, doña Marion Redergado y doña Maripepa Lara García. Efectuada la votación por los señores y por las señoras académicos y académicas, se aprueba por amplia mayoría. De todo lo cual doy fe en la ciudad de Málaga a 28 de junio del 2018. Seguidamente, ruego a las señoras académicas, doña Rosario Camacho y doña Marion Reder, se sirvan acompañar al recipiendario para su entrada en el salón. Pueden sentarse. Señora concejala de Cultura, señora directora del Museo de Málaga y académica, señora nuevo académico, don José Calvo Pollato, señoras y señores académicos, señoras y señores. Una vez más diré que actos como el de hoy son los más importantes que nuestra academia puede celebrar. A la natural alegría porque un nuevo miembro entre a formar parte de la corporación, se une el hecho de que con él vamos a aprender muchas cosas y la institución como tal va a poder transmitirlas a la sociedad. Don José Calvo Pollato, profesor, escritor e historiador, y en algunos años ya pasados, político con auténtica y servicial entrega. El discurso que va a dictar en su toma de posesión, como verán ustedes, es de una auténtica oportunidad histórica. Debía ser escuchado por muchos españoles. En más de una ocasión, todos hemos oído la frase de que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Es atribuida a muchos autores diferentes, aunque en realidad, un tanto más elaborada, ciertamente, pertenece al filósofo español que escribió toda su obra en inglés, George Santayana. En el primer volumen de su obra,
La vida de la razón, dijo: si no me hago cargo de mi realidad histórica, esto es, si no la poseo o vivo de espaldas a ella, como si nada de lo que pasó hubiera ocurrido, entonces podré fácilmente volver a cometer los mismos errores pasados. El discurso del nuevo académico ha de ser escuchado desde este punto, desde este prisma, y se torna necesario, imprescindible, diría yo, en este momento que nos está tocando vivir y en el que se tergiversa hasta extremos de enrevesamiento nuestra historia. Necesitamos que desde el rigor del historiador se nos diga que no son verdad muchas de las cosas que se nos están contando y que estamos obligados a saberlo para no incurrir en el falso camino de las fabulaciones históricas. El profesor Calvo Pollato es un intelectual al servicio del conocimiento y especialmente de la historia, a la que considera como el soporte del hoy. Su interés por el estudio del pasado no se manifiesta con espíritu de entomólogo, sino desde una perspectiva vivificadora. La mirada hacia el ayer es la puerta que hace posible un mirar sin errores al presente. Un ejemplo de ello puede ser el que en el ABC de Córdoba de ayer, 27 de julio, ha aparecido un artículo publicado por nuestro nuevo académico y titulado Una curiosidad histórica, en la que refiere que hoy, día 28, se cumple el 1470 aniversario de la muerte de la emperatriz Teodora, y al hilo de ello desarrolla una inteligente reflexión sobre el apasionante oficio del historiador, glosando un doble juego de Procopio de Cesarea. Por último, permítaseme una referencia personal. Hace ya muchos años, siendo el que les habla presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, tuvo lugar una reunión en la Comisión de Universidades del Parlamento andaluz en la que participamos todos los presidentes y los representantes de los distintos grupos políticos. Se trataba de analizar la situación de la universidad andaluza en general y cómo enfocar en el conjunto de las universidades los estudios de posgrado. Yo había llevado, como suelo, unas notas, casi un texto, para que me sirviera de guía en la intervención. Cuando terminó el acto, se me acercó el señor parlamentario por el grupo andalucista, don José Calvo Pollato, solicitándome si, por favor, podía enviarle el texto. Así hice inmediatamente. Fue el único que me lo solicitó. Esta anécdota revela un aspecto de la personalidad del nuevo académico: elegancia y rigor intelectual. Pasaron los tiempos de la política y el señor Calvo Pollato volvió al mismo lugar de donde había venido, como debe ser, aunque no siempre lo sea. Suba el nuevo académico al estrado, por favor. Espera. Vamos a ver. Es que como usted se magnífico. Eso está así. Recibe estos símbolos en señal de que desde ahora perteneces como académico correspondiente en Cabra, Córdoba, a esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y con ello asumes el compromiso de fomentar la creatividad artística, así como el estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, y muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la lectura, la
la literatura, la música y las artes visuales. Sé bienvenido a nuestra academia. El nuevo académico tiene la palabra para dictar su lección, su discurso de ingreso. Excelentísimo señor presidente de la Academia, ilustrísima señora concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, presidente de la Sociedad Foro para la Paz en el Mediterráneo, don Rafael Vidal, representantes de la Academia de Ciencias de Málaga, don Federico Soriguer, doña Esther Cruces, señoras, señores académicos, amigos, me van a permitir una palabra de agradecimiento a todas aquellas personas que pensaron que yo podía dar lustre a esta institución que tanto brilla en la ciudad de Málaga y se proyecta fuera de ella. Que tenga también unas palabras de agradecimiento para quien es mi presidente, don Rafael Cabra de Luna, don José Manuel Cabra de Luna, que acaba de glosar mi figura más con la emotividad que genera la amistad, aunque esté en la distancia, que con un realismo que podría haber resultado mucho más tedioso. Muchísimas gracias, José Manuel, por esas palabras y por ese recuerdo de un tiempo que ya se nos queda alejado, pero que veo sigue vivo en tu mente. Como ha dicho nuestro presidente, yo quiero hablarles de un tema de historia que alguien podría pensar que estando en Málaga, Academia de San Telmo, podía quedar un poco extemporáneo, podía quedar un poco fuera de lugar. Pero después de darle algunas vueltas, pensé que no. Creo que el oficio del historiador, como ya se ha glosado aquí esta tarde, es tratar de buscar la verdad. Otra cosa es que siempre lo consiga, pero tratar de buscar la verdad con honradez, con honestidad. ¿Se puede conseguir o no? A veces aparecen documentos con los que no se ha contado. A veces aparecen testimonios que no se conocían, a veces aparecen nuevas aportaciones de las que no se tenía noticia, pero jamás se podrán ocultar aportaciones, documentos, noticias que se tienen para tratar de crear una ficción o una fábula. Y algo de eso está ocurriendo en España, algo de eso está ocurriendo en nuestro país. Por eso el título de mi lección, de mi conferencia, para ser investido académico de San Telmo, es aspectos de la guerra de sucesión en un territorio que emocionalmente pertenece a nuestra patria, pero que geográficamente se nos puede quedar un poco lejos, en la Corona de Aragón, de la cual formó parte Cataluña. El testamento de Carlos II, último monarca de la Casa de Austria en España, determinaba que su sucesor no sería el archiduque Carlos de Austria, sino el duque de Anjou, nieto de Luis XIV. Esa decisión testamentaria, que proclamaba rey a Felipe V, fue muy dura de tomar para el monarca español. Carlos II había tenido en aquella Francia el principal enemigo de la monarquía hispánica. Incluso antes del fallecimiento del rey, la Corte de Madrid había tenido noticia de que en 2 ocasiones los dominios de la monarquía habían sido objeto de un inicuo reparto entre las potencias de la época, con Francia a la cabeza. El objetivo primordial de esa decisión de Carlos II, presionado incluso por la Santa Sede para que testase en una determinada dirección, era mantener intactos los extensos dominios que configuraban aquella monarquía. Pesaron en su ánimo el temor a verla desmembrada y el hecho de que Francia era el único poder político capaz de mantenerla unida.
Así se abre el testamento que convierte al duque de Anjou en Felipe V, entronizando la Casa de Borbón en la monarquía. La noticia de la muerte del rey, acaecida el 1 de noviembre de 1700, fue conocida en Zaragoza el 5 de ese mes mediante una carta que enviaba la reina viuda Mariana de Neoburgo. Los testimonios que poseemos señalan que su muerte produjo un hondo pesar y en las oraciones con motivo de las exequias, allí en Zaragoza, se trasluce un sentimiento de dolor. Según el conde de Robres, nos dejó una magnífica historia de aquella guerra, de aquella época, solo en Aragón fue llorado Carlos II, mientras que en Castilla no se derramó una sola lágrima. El testamento, no obstante, fue mal recibido en la corona de Aragón. Se entendía como un acto contrario a los fueros del reino y un acto que vulneraba el tradicional derecho aragonés, donde tenía preferencia la línea masculina sobre la femenina en cuestiones sucesorias, y el archiduque Carlos, que había sido preterido en el testamento, era descendiente de Fernando I, hermano del emperador Carlos V. Los juristas de la corona aragonesa interpretaban que esa línea sucesoria era preferente sobre la de María Teresa de Austria, la hija de Felipe IV, casada con el monarca francés, con Luis XIV. El testamento de Carlos II tampoco fue aceptado en la corte imperial de Viena, y tanto Inglaterra como Holanda, conocidas entonces como las potencias marítimas, vieron con malos ojos que un Borbón se instalara en Madrid. En estas circunstancias, el testamento del último de los Austrias desencadenaría un conflicto conocido con el nombre de Guerra de Sucesión Española. La historiografía tradicional presentó la guerra como una lucha entre las dos grandes coronas que conformaban la monarquía. Me estoy refiriendo a la de Castilla y a la de Aragón. Ese planteamiento historiográfico sostenía que dicha contienda, 1701-1714, era, además de una confrontación dinástica, Austrias contra Borbones, y un conflicto internacional que enfrentó a las grandes potencias de la época, una guerra civil entre castellanos y aragoneses. La historiografía posterior, sin embargo, ha aportado numerosas matizaciones en lo referente a considerarla como una lucha entre ambas coronas. Ni en la corona de Castilla la defensa de la causa borbónica fue tan exclusiva, ni en la corona de Aragón el deseo de sentar en el trono al archiduque Carlos de Austria estuvo tan extendido. Hoy estamos en condiciones de afirmar que Castilla apoyó mayoritariamente a Felipe V con notables excepciones, mientras que en Aragón la situación fue bastante más compleja y desde luego muy alejada de unanimidades. Hace ya algunos años, don Antonio Domínguez Ortiz, que tanto nos enseñó a tantos, señaló que era inadecuado considerar el conflicto como, cito textualmente al maestro, una manifestación de la insolidaridad de los dos grandes conjuntos, yuxtapuestos más que unidos por los reyes católicos, y una prueba de que España 2 siglos más tarde era todavía un proyecto más que una realidad. El profesor Domínguez Ortiz negaba esa posibilidad. Es cierto que en coplas populares, en pliegos de cordel, en panfletos, se aludía con frecuencia a las tensiones entre las dos coronas y muy principalmente entre castellanos y catalanes. Incluso en las postrimerías del reinado de Carlos II, desde el Consejo de Estado, el máximo organismo de gobierno de la monarquía, se elevaba una consulta al soberano indicando que si fallecía sin designar sucesor, cito textualmente la consulta del Consejo de Estado, ardería la monarquía en guerras civiles con la natural aversión de catalanes, aragoneses y valencianos a Castilla. Sin embargo, a lo largo de la contienda no se advierte en los territorios forales un deseo de desligarse de la monarquía. Ni siquiera en el Principado de Cataluña,
donde los ánimos estuvieron más exacerbados y se llegó a posturas más radicales que en otras partes de la Corona de Aragón. Una prueba evidente la tenemos en el hecho de que en la ciudad condal se acuñó moneda para el archiduque Carlos con el nombre de Carlos III, denominado como Hispaniarum Rex. Como conflicto civil, la guerra de sucesión fue una lucha entre dos conceptos diferentes de organización del Estado. Quienes defendían la causa de los Austrias sospechaban que un monarca procedente del otro lado de los Pirineos no respetaría la estructura descentralizada que había caracterizado a la monarquía hispánica que había gobernado la Casa de Austria, dada la tradición centralista que imperaba en la Francia de los Borbones. Acerquémonos a algunos aspectos del conflicto en la Corona de Aragón. Como suele ocurrir en las contiendas civiles, las rivalidades locales jugaron un papel muy importante a la hora de tomar partido. Gentes que no entendían las causas generales por las cuales se luchaba, no tenían el menor empacho en tomar las armas contra los del pueblo de al lado. En ocasiones, bastó que una localidad apostase por el Borbón para que los del pueblo más cercano se proclamaran austracistas. Tampoco podemos perder de vista la estratificación social y la diferencia de intereses que había entre la alta nobleza y las clases populares. Hubo lugares donde si el señor tomaba partido por un bando, los vecinos se decantaban por el otro. Ocurrió, por ejemplo, en Medina de Aragón y Mora de Rubielos, cuyos vecindarios defendieron la causa de Felipe V porque el marqués de Mora, señor de dichas localidades, se inclinó por el bando austracista. Otro tanto ocurrió en Maella. Su vecindario también se mostró felipista frente al marqués de Torres, que defendía la causa del archiduque. Señalemos, por último, que a lo largo del siglo XVII, entendido Aragón como el conjunto de todos los territorios forales, es decir, Aragón, Cataluña y Valencia, hubo una importante inmigración francesa. Estos inmigrantes franceses se dedicaban a actividades artesanales, mozos de pala, pelaires, vendedores ambulantes, siendo una mano de obra que ejercía oficios rechazados por los naturales. Ya sabemos, ese rechazo a los trabajos mecánicos que había en la España de la época. En el primer tercio de la centuria eran unos 15.000. La cifra hoy nos puede parecer pequeña, pero si la comparamos con la población total de la península no resulta tan escasa. Pero esa cifra se había reducido sustancialmente en el reinado de Carlos II y se situaba, para el caso de Aragón, en poco más de 1 millar. Además, habían mejorado sus condiciones laborales, siendo ya muchos de ellos asentadores o mercaderes, y que, pese a estar casados con aragonesas, con catalanas o con valencianas, atesoraban las riquezas y las empleaban en préstamos, lo que hacía crecer su impopularidad. Añadamos que en las agresiones de la Francia de Luis XIV a la monarquía hispánica, sus tropas habían invadido las comarcas del norte de Cataluña e incluso se habían apoderado de Barcelona. Había, pues, en el conjunto de la corona aragonesa y en Cataluña en particular, una extendida animadversión hacia los franceses. En este marco ambiental, Felipe V, una vez proclamado rey, viaja a la corona de Aragón. La Zaragoza oficial le dispensó una calurosa acogida. Cuando se planteó la visita a la ciudad, sus autoridades dispusieron una entrada triunfal, la construcción de arcos, cuyo costo correría a cargo de las órdenes religiosas establecidas en la ciudad, cartujos, jesuitas, agustinos, dominicos, mercedarios, carmelitas. Se dispuso igualmente que se adesentasen las calles y que el comisionado para recibir al rey vistiera corbata, nueva moda traída de Francia, en atención a que ninguno de cuantos venían con el rey traía golilla, sino corbata. El rey entró en Zaragoza el 16 de septiembre de 1701 y al día siguiente juró los fueros en la SEO. Sin embargo, la visita real fue más breve de lo previsto. En la corte se había dado preferencia a la presencia del monarca en Barcelona. La convocatoria de las Cortes aragonesas se dejaría, por lo tanto, para cuando pasase de nuevo por Zaragoza en su viaje de regreso a la corte.
Durante las jornadas en que permaneció en la ciudad, fue aclamado por los zaragozanos y se celebraron diferentes festejos, destacando una corrida de toros a orillas del Ebro. Pero no todo eran parabienes. Aunque no se manifestase, ya lo hemos apuntado anteriormente, había descontento. Estaban quienes rechazaban al rey por ser francés y los que consideraban que su designación era un atentado contra los fueros del reino. También quienes tenían por legítima a la Casa de Austria. El 20 de septiembre partió hacia Barcelona, donde tuvo una entrada triunfal, al menos como en el caso de Zaragoza, por lo que se refería a la Barcelona oficial. Juró los fueros y convocó cortes, que se celebraron entre octubre de 1701 y enero de 1702. Hubo en ellas, como solía ser habitual, momentos de tensión, pero quedó cerrado el pacto entre el monarca y los representantes del Principado. El pacto es fundamental para entender la corona de Aragón. Quedó cerrado el pacto entre el monarca y los representantes del Principado. El Borbón acataba los fueros y los catalanes le juraban fidelidad. El rey se mostró particularmente generoso. Concedió por primera vez autorización para que barcos catalanes pudieran comerciar con las Indias, rompiendo así el monopolio castellano imperante hasta aquel momento. Durante su estancia en Cataluña, Felipe V contrajo matrimonio. En noviembre de 1701 tenía lugar en Figueras sus desposorios con Luisa Gabriela de Saboya, al tiempo que se celebraban las sesiones de las Cortes. Poco después, Felipe V tendría que marchar al norte de Italia, donde imperiales y franceses habían roto las hostilidades. Por ello, no presidió las Cortes de Aragón en su regreso a Madrid como estaba prevista. Su convocatoria y las reuniones se celebraron en la primavera del año siguiente y en nombre del rey las presidió su joven esposa. No hubo reunión de las Cortes en el Reino de Valencia, pero en la Corona de Aragón todo parecía ajustado a derecho, al menos formalmente. Sin embargo, fue allí donde se desencadenó la guerra como contienda civil. Comenzaría en el verano de 1705 con la rebelión de valencianos y catalanes en favor del archiduque, alentados por la presencia de una escuadra anglo-holandesa en aguas del Mediterráneo, sin cuyo apoyo la sublevación posiblemente no se hubiera producido. En Cataluña, la existencia de partidarios de la Casa de Austria era importante. El último virrey de Carlos II, el príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt, dejó sembrada la semilla del austriacismo antes de marcharse de Barcelona. Había pertenecido a la llamada Academia de los Desconfiados, desde la que se impulsaba la candidatura del archiduque. Desencadenado el conflicto sucesorio, sus contactos en Cataluña le informaron de que con un importante apoyo exterior, el Principado se levantaría en favor del candidato austríaco al trono de España. Ello explica que en la primavera de 1704, una flota anglo-holandesa mandada por el almirante Rooke apareciera ante Barcelona con el propósito de alentar el levantamiento. Pero las provisiones tomadas por el virrey don Francisco de Velasco abortaron el intento insurreccional. La Gaceta de Madrid, del 14 de junio de aquel año, contaba así a sus lectores lo ocurrido. Se supo después que el día 28 del pasado, se refiere al mes de mayo, se pusieron ante el muelle de la ciudad 23 bajeles y al día siguiente se descubrieron los demás hasta un número de 50. Don Francisco de Velasco, virrey del Principado, habiendo respondido al príncipe de Darmstadt con la resolución que se esperaba de sus muchas obligaciones, dio las providencias más convenientes para guarecer los puertos con artillería y soldados. Y tuvo excelencia noticia de que había oculto trato entre algunos pocos malcontentos y el príncipe de Darmstadt para entregar la Puerta del Ángel a la 1 de la noche, acercándose el príncipe con 1.500 hombres de la armada para que a ese tiempo 50 hombres armados que se recogían en casa de un carnicero bajasen a la puerta y, degollando a la guarnición, entregarla a los enemigos. Quedó asegurada la puerta amenazada y al amanecer perdióse la armada de vista a las 11 del día, lo que se ha celebrado con muchas demostraciones de alegría en la ciudad. Más allá de los elementos propagandísticos que una gaceta controlada por los borbónicos podía exponer, queda claro que había un intento de rebelión y, por lo tanto, de ruptura del pacto cerrado en las Cortes de 1701-1702.
El fracaso de esta intentona no desalentó a los partidarios del archiduque. Un año después, en junio de 1705, como ya queda dicho, se cerraba el Pacto de Génova, firmado por Inglaterra con representantes de la nobleza y la burguesía catalana, conocidos como los vigatans. En virtud del mismo, del Pacto de Génova, los vigatans se comprometían, con apoyo inglés, a sublevarse contra Felipe V y proclamar rey al archiduque Carlos, quien respetaría las instituciones y fueros del Principado. La rebelión prendió rápidamente en numerosas comarcas, en la plana de Vic, en el campo de Tarragona, en tierras del interior próximas a Lérida. En el otoño de 1705, prácticamente todo el Principado, salvo la ciudad de Barcelona, estaba controlado por los rebeldes, que utilizaban como enseña el color amarillo, distintivo de la Casa de Austria, y proclamaban rey de España a Carlos III como sucesor de Carlos II. El 22 de agosto, una poderosa flota anglo-holandesa en la que viajaba el propio archiduque, acompañada por el príncipe de Hesse-Darmstadt, llegaba a Barcelona. Desembarcó un contingente de unos 15.000 hombres y se inició el ataque a la ciudad con el apoyo de los vigatans. Muy pronto, el castillo de Montjuïc cayó en sus manos y la situación de Barcelona quedó seriamente comprometida. La defensa del virrey Velasco no pudo en esta ocasión impedir que tras una revuelta popular en el interior de la ciudad condal, Barcelona capitulase el 9 de octubre. Apagados los últimos focos de resistencia felipista, el archiduque fue proclamado Carlos III. Juraba los fueros y prometía el respeto a las instituciones catalanas, algo que ya había hecho Felipe V. Los rebeldes faltaban al pacto con su rey, al pacto acordado en las Cortes de 1701-1702. Se inició en los días siguientes una persecución de los botiflers, remoquete con que los sublevados denominaban a quienes se mantenían fieles al Borbón, lo que incluía una parte importante de la nobleza catalana y amplios sectores del clero, como era, por ejemplo, el caso de los jesuitas, cuyas casas fueron saqueadas. Hubo, sin embargo, alguna localidad que se mantuvo fiel a Felipe V. Es el caso de Cervera, en Lérida, y que fue recompensada al término de la guerra con la concesión de una universidad. En tierras de Aragón se produjo en las semanas finales de 1705 una serie de motines. Los hubo en Zaragoza, en Calatayud, en Huesca y en Daroca, siempre a favor del archiduque, pero todos ellos fracasaron. Estaban alentados por lo ocurrido en Cataluña y en su organización jugó un papel fundamental el conde de Cifuentes, quien en los meses anteriores recorría el reino protegido por austracistas, exaltando los ánimos fundamentalmente en las tierras del Bajo Aragón. El fracaso de estos motines se explica porque en Aragón se vivió el conflicto en medio de fuertes disensiones. Muchos lugares se mantenían fieles a Felipe V, era el caso de Borja y de Tarazona. También mostraban fidelidad borbónica Caspe y Fraga. En Calatayud hubo enfrentamientos entre los partidarios de ambos contendientes. El campo de Cariñena casi en su totalidad estuvo por el Borbón. También Jaca apostó desde el primer momento por Felipe V. Por el contrario, las comarcas de Teruel, Albarracín y Daroca, el Bajo Aragón, estuvieron por el archiduque. Entre los nobles partidarios de Carlos de Austria hubo títulos tan importantes como los condes de Fuentes o de Sástago, el marqués de Coscojuela, aunque la mayor parte de la nobleza aragonesa se alineó en el bando de Felipe V, entre ellos los condes de Atarés, de Guara y de Bureta, o los marqueses de Camporreal y de Toso. La plebe se mostraba sobre todo partidaria de Carlos III. Esa circunstancia se eximió más tarde para señalar que la rebelión fue cosa de gente rústica e ignorante. No es cierto. El padre Ranzón, autor de una historia de Tarazona, señalaba que de 4 partes de la primera nobleza del reino de Aragón, más de las 3 tuvieron que desterrarse de sus patrias, tuvieron que desterrarse una vez terminada la guerra, y fue ganada por los borbónicos. Las preferencias, pues, estuvieron muy divididas e incluso hubo quien cambió de bando. El caso más significativo fue el del duque de Híjar. La misma división se produjo entre las filas del clero. Los jesuitas apostaron por Felipe V, como en Cataluña, mientras que las órdenes mendicantes se inclinaban por el archiduque. El obispo de Albarracín, el mercedario don Juan Navarro, fue austracista.
Por el contrario, el arzobispo de Zaragoza, don Antonio Ibáñez de la Riva, fue un ferviente defensor de la causa borbónica. No podemos decir lo mismo de los canónigos de su capítulo catedralicio, donde el archiduque contó con importantes partidarios. Hubo entre el clero otra opción bastante extendida, la de no declararse en favor de ningún contendiente. En la SEO de Zaragoza se elevaban plegarias a favor de Borbón en febrero de 1706 y a favor de la Austria en julio de ese mismo año, y a ambos los canónigos le obsequiaron con una imagen de la Virgen del Pilar. En este ambiente, los borbónicos aprovecharon el saqueo de iglesias y conventos, así como la profanación de imágenes y objetos de culto, para tildar de herejes a los ingleses y holandeses que luchaban por la causa del archiduque. El púlpito y el confesionario se convirtieron en importantes armas a lo largo de la contienda. La respuesta de Felipe V a la rebelión catalana no se hizo esperar. Al frente de un ejército de 18.000 hombres que mandaba el mariscal de Tessé, el duque de Noailles marchó sobre Barcelona, que quedaba sitiada en los primeros días de abril de 1706. Los borbónicos se apoderaron del castillo de Montjuïc y la ciudad estaba a punto de caer en sus manos cuando, de nuevo, la presencia de una flota anglo-holandesa, las potencias marítimas, mandada por el almirante Lake, obligó a los borbónicos a levantar el sitio. Este suceso alentó la rebelión de nuevo en Aragón, por lo que Felipe V ni siquiera pudo utilizar la vía de Zaragoza para regresar a Madrid, viéndose obligado a replegarse hacia Pamplona. Pocos días después del fracaso del ejército borbónico ante los muros de Barcelona, el 29 de junio de 1706, también se proclamaba en Zaragoza al archiduque Carlos III, y sus tropas marchaban sobre Madrid, que también era amenazada desde el oeste, al avanzar sobre la capital otro ejército mandado por el conde de Galway y el marqués das Minas, que se había apoderado de plazas tan importantes como Ciudad Rodrigo o Alcántara en la frontera portuguesa. En la corte, Luisa Gabriela de Saboya, los consejos y la nobleza, la que se mantuvo fiel a Felipe V, algunos nobles permanecieron en Madrid esperando el desarrollo de los acontecimientos, tomaron el camino de Burgos en dirección a la frontera francesa. Las tropas que apoyaban la causa del archiduque entraron en Madrid sin encontrar apenas resistencia en la villa y corte donde era proclamado rey Carlos de Austria, denominándosele también Carlos III, al igual que en Barcelona, en Zaragoza o en Valencia. La causa de Felipe V, la causa del Borbón, parecía perdida y los aliados daban la contienda por ganada. Carlos III sería rey de España, manteniendo la estructura de Estado con la que había gobernado la monarquía, sus antepasados. Es conveniente señalar que esa estructura, pese al espíritu centralizador que había presidido la política de los Borbones en Francia, no había sido amenazada nunca por Felipe V. El nieto de Luis XIV había jurado los fueros en Aragón y en Cataluña y había convocado sus respectivas cortes al modo tradicional. En esta difícil coyuntura, la lealtad de los castellanos salvó la corona para el Borbón. Según el marqués de San Felipe, en sus comentarios a la guerra de España y en la historia de su rey, Felipe V, el animoso, etc., hasta las prostitutas madrileñas defendieron con sus particulares armas la causa de Felipe V. La victoria borbónica en los campos de Almansa el 25 de abril de 1707 cambió el curso de la guerra. En pocas semanas las tropas felipistas recuperaron la mayor parte de Valencia y Aragón, mientras el archiduque, que había instalado su corte en Barcelona, donde, insistimos, reinaba como Hispaniarum Rex, contraía matrimonio en Santa María del Mar con Isabel Cristina de Brunswick. La ofensiva borbónica, que había permitido ocupar Aragón y Valencia, no pudo llegar hasta el Principado de Cataluña. Pero con gran parte de la corona de Aragón en sus manos, Felipe V, el 29 de junio de 1707, un año después de la proclamación del archiduque, promulgaba el decreto de nueva planta. Eso significaba que a estas alturas del conflicto se luchaba no solo por asentar en el trono a un rey, sino que se contraponían dos modelos de organización de la monarquía. Los borbónicos luchaban por un Estado articulado según el modelo castellano, que era lo que significaban los decretos de nueva planta, mientras que en Cataluña y Baleares, donde también resistían los austrasistas, se luchaba por una monarquía hispánica donde tuvieran cabida los fueros particulares de los distintos territorios. Las consecuencias para Aragón, más allá de la pérdida de vidas humanas, los problemas generados por los alojamientos y reclutas o las pérdidas materiales y las fuertes cargas impositivas soportadas hasta la conclusión de la guerra, derivan del decreto de nueva planta. Significaba
el final del Reino de Aragón como entidad con su propio aparato administrativo, su ordenamiento legislativo, sus órganos de gobierno y su particular sistema judicial, al desaparecer la Diputación, las Cortes y el Justicia de Aragón. El derecho aragonés quedaba reducido a las causas civiles, mientras que para las penales se aplicaba la legislación castellana. La aplicación del decreto de Nueva Planta generó no poco descontento entre los grupos, muy importantes, como hemos visto, que mostraron su fidelidad a Felipe V durante la contienda. La situación militar volvió a complicarse, sin embargo, en los años siguientes. Hubo una segunda ocupación de Aragón por las tropas austrasistas cuando, tras la grave crisis de 1708-1709, Luis XIV, que buscaba ansiosamente la paz, retiró las tropas francesas que apoyaban la causa de su nieto en la península. Esa circunstancia permitió al archiduque infligir a los borbónicos dos severas derrotas, primero en Almenara, a orillas del Segre, y después en las mismas puertas de Zaragoza. Sus tropas volvían a entrar en Madrid y en esta segunda ocasión lo hizo el propio Carlos de Austria, pero la frialdad con que fue acogido por los madrileños le llevó a abandonar la corte rápidamente y retirarse a Cataluña, donde se encontraba con un ambiente muy diferente. Nuevamente, el campo de batalla salvó la causa de Felipe V. Luis XIV, en un supremo esfuerzo, reunió un ejército que envió a España para apoyar de nuevo la causa de su nieto. Las victorias de Brihuega y Villaviciosa en diciembre de 1710 cambiaron una vez más el curso de la guerra. Los borbónicos entraban de nuevo en Madrid y les quedaba abierto el camino hacia Aragón. El ejército de Felipe V ocupaba Zaragoza antes de que finalizara el año. En 1711, la muerte del emperador José I sin descendencia elevó al trono imperial a su hermano menor, al archiduque Carlos. Para Inglaterra y Holanda, los aliados del imperio en la contienda, era impensable seguir luchando para convertir en rey de España al emperador. Esa circunstancia, unida al agotamiento de los contendientes tras más de una década de lucha, llevó a abrir negociaciones de paz. Carlos de Austria abandonaba Barcelona para hacerse cargo de sus obligaciones imperiales, aunque dejaba a su esposa como virreina en el Principado. Mientras tanto, en la mesa de negociaciones que se celebraban en Utrecht, se planteó el llamado caso de los catalanes. Gran Bretaña, en 1707 ya se había cerrado la unión de Inglaterra y Escocia, trató de que se respetasen los fueros del Principado, pero Felipe V se mantuvo inflexible en ese punto, alegando que a los catalanes habían faltado al juramento de fidelidad que le habían hecho y a las obligaciones pactadas en las Cortes de 1701-1702. La realidad se impuso. Gran Bretaña no estaba dispuesta a poner en peligro la paz, cuya importancia iba mucho más allá de la defensa de los fueros de un territorio que formaba parte de España. Para los vigatans fue un jarro de agua fría que las tropas inglesas evacuaran la ciudad en cumplimiento de lo acordado en Utrecht y que unos días después lo hiciera también la virreina Isabel Cristina de Brunswick. Quedó como representante del archiduque el conde Guido von Starhemberg, quien firmaba un armisticio con los borbónicos pocos días antes de que el 13 de julio de 1713 se firmara la paz en Utrecht. En esas circunstancias, en Barcelona, se reunió la Junta de Brasos y decidió continuar la guerra. Fue decisivo el papel desempeñado en ella por Rafael Casanova en su condición de conseller en cap. Había un temor justificado a que Felipe V, tras la rebelión de 1705 y la deslealtad al compromiso adquirido en 1701, suprimiera los fueros. La ciudad se aprestó para la lucha, encomendándose la defensa al general Antonio de Villarroel. En Cataluña la lucha estaba muy lejos de los planteamientos secesionistas que alegan quienes alteran la historia según sus particulares conveniencias ideológicas. Peleaban, después de haber faltado al juramento de fidelidad hecho a Felipe V, por un modelo de monarquía hispánica donde se mantuvieran los derechos forales que habían sido un elemento fundamental en la casa de los Austria, en la época de los Austria. Las tropas felipistas mandadas por el duque de Pópoli llegaron ante los muros de Barcelona el 25 de julio de 1713 y, según las normas de la época, exigieron la rendición de la ciudad recibiendo una negativa como respuesta. Comenzaba así un largo asedio que se prolongaría durante más de un año. En julio de 1714, el duque de Pópoli fue sustituido por el de Berwick, el vencedor de Almansa, y se estrechaba el cerco sobre la ciudad. En Barcelona,
se publicaban impresos donde se estimulaba a la lucha. En uno, denominado Lealtad Catalana, se decía: «Viva la patria inmortal en sus glorias, Cataluña en su libertad, vosotros con honra, vuestros sucesores con aprecio, la corona de Aragón con sus antiguos lustres, y toda España con crédito bajo el dominio legítimo del emperador». En septiembre la situación era insostenible. Asediada y bombardeada por tierra y por mar, y con un descontento creciente entre los barceloneses, aislados internacionalmente, la artillería borbónica abrió ya varias brechas en la muralla por donde su infantería penetró en la ciudad. Rafael Casanova, empuñando la bandera de Santa Eulalia, símbolo de Barcelona, lanzó su última proclama en la que declaraba que luchaban por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Los consellers, ante lo inútil de la resistencia, el 12 de septiembre rindieron la ciudad al duque de Berwick, quien tomó posesión de ella en nombre de Felipe V. Inmediatamente fueron abolidas las instituciones del Principado y en enero de 1716 se publicaba un decreto de nueva planta para Cataluña. Rafael Casanova, a quien se le rinde tributo anual en la fecha del 11 de septiembre, que fue herido en los últimos combates, se recuperó de las heridas. Amnistiado en 1719, ejerció como abogado hasta 1737, aplicando la nueva legislación castellana puesta en vigor por la administración borbónica. En esa última fecha, 1737, se retiró a San Baudilio de Llobregat, donde murió con más de 80 años. Una historiografía poco rigurosa, que ha encontrado eco en ciertos ambientes de la Cataluña actual, ha presentado el conflicto como una lucha del Principado por separarse de España, y han querido convertir, con escaso respeto por la historia, lo que fue una guerra por la sucesión al trono de la monarquía hispánica que quedaba vacante tras la muerte de Carlos II, en una guerra de secesión, nada más lejos de la realidad. Con este discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Telmo, he tratado de señalar determinadas realidades de aquel conflicto en la corona de Aragón, de la que Cataluña formaba parte, y he tratado de hacer frente a ciertas falacias que encuentran eco en ciertas gentes. He dicho. El nuevo académico puede tomar asiento aquí en la mesa de presidencia. Tiene ahora la palabra doña Marion Reder Gadov para, en nombre de la Academia, efectuar la laudatio del nuevo académico y contestar a su discurso. Con la venia. Ilustrísimo señora concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, presidente, excelentísimo presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, ilustrísimos academias de la Academia Malagueña de Ciencias, señora directora del Museo de Málaga, presidente del Foro para la Paz en el Mediterráneo, presidente de la Sociedad Erasmiana, académicos y académicas, señores y señoras, amigos todos. Acogemos hoy en esta Real Academia al ilustrísimo señor don José Calvo Pollato como académico correspondiente de nuestra corporación en la bella ciudad cordobesa de Cabra. Es para mí un gran honor, pero también una gran responsabilidad, pronunciar la laudatia del ilustrísimo profesor con tan el motivo de su ingreso en esta corporación. Es norma que se lleve a cabo un breve recorrido por los méritos que concurren en el nuevo académico, y que en este caso son muy numerosos. Y es un reto difícil, ya que intentar glosar en un breve espacio de tiempo el currículum del profesor Calvo Pollato es una ardua tarea, si bien intentaré ser lo más breve posible. Inicio mi intervención dando las gracias a la señora doña Maripepa Lara y a la señora Rosario Camacho Martínez, firmantes de la candidatura, quienes, conocedoras de la amistad que me une desde hace muchos años con el nuevo académico correspondiente, me permiten llevar a cabo la preceptiva laudatio.
y como es costumbre, voy a destacar en unas breves notas el currículum docente e investigador de nuestro nuevo académico correspondiente. Cursa la licenciatura de Geografía e Historia en la Universidad de Granada, obteniendo el título de doctor con la tesis titulada Los señoríos del sur de Córdoba en el tránsito del siglo XVII al XVIII, que obtuvo la máxima calificación y fue merecedora del premio Monografías de Investigación otorgado por la Diputación Provincial de Córdoba. Esta tesis marcará las futuras investigaciones del profesor Calvo Pollato, considerado como uno de los máximos especialistas de este periodo histórico en la coyuntura del tránsito entre el siglo XVII al XVIII, en el que se produce ese cambio dinástico del que nos ha hablado en el trono español de los Austrias y la entronización de los Borbones, del rey Felipe V, y los consiguientes aires de modernización venidos de Francia, tanto en el plano político, en el plano social, económico, intelectual, religioso y de mentalidad, abriendo paso a la Ilustración en la monarquía hispana. Yo conocía de referencia al profesor Calvo Pollato por su obra histórica y que utilicé tanto en mi investigación como para la docencia en las aulas universitarias, recomendando su lectura a los alumnos y estudiosos que investigaban sobre este periodo, sobre el reinado de Carlos II, el llamado el hechizado, o de la entronización de Felipe V. Hoy nos ha desvelado en su discurso de ingreso un profundo conocimiento y una interpretación personal en torno a la postura política de la Corona de Aragón en esta contienda civil. Una diatriba muy actual en estos tiempos, debido, como él mismo ha señalado, a la tergiversación histórica que pretenden territorios pertenecientes a la antigua Corona de Aragón. En efecto, el discurso de ingreso gira en torno a una realidad actual con la que se enfrenta el Estado español al intento secesionista de los llamados países catalanes, que justifican su actitud en base a un momento histórico muy preciso, en el testamento de Carlos II, que dio lugar a la conocida Guerra de Sucesión, contienda en la que estaba en litigio el trono de la monarquía española entre dos candidatos entroncados con dos potentes potencias europeas, Austria y Francia, y en el que el equilibrio del dominio de uno u otro candidato podían desequilibrar la balanza, perjudicando seriamente a Inglaterra, Holanda e incluso a Portugal. Tras el exhaustivo análisis de la documentación, el nuevo académico nos ha planteado una realidad más cercana, próxima a la microhistoria, a la aversión por la presencia de migrantes franceses que levantaban sospechas y desconfianza entre la población catalana o aragonesa por su dedicación a atesorar riquezas y emplearlas en préstamos, a los enfrentamientos locales entre poblaciones rivales, entre señor y vasallo, entre miembros de la Iglesia y muchas de ellas gentes anónimas que pasan desapercibidas en los manuales y textos de historia. Y como ha precisado en el discurso de ingreso, a lo largo de la contienda no se advierte en ningún momento en los territorios forales un deseo de desligarse de la monarquía, a pesar de que en la ciudad condal se acuñara una moneda con la efigie de Carlos III como rey de España. Podemos destacar cómo entre los diferentes estratos sociales de la monarquía española se acataba la legitimidad testamentaria de Carlos II, jurando fidelidad en cortes al nuevo monarca Felipe V, que a su vez se comprometía a respetar los fueros y privilegios, como sucedió en Madrid, Zaragoza o Barcelona, y que, como nos ha manifestado incluso en la ciudad condal, en donde los partidarios del archiduque Carlos constituían una importante facción, si no hubiera aparecido la flota anglo-holandesa al mando del almirante Rooke, el levantamiento posiblemente no se hubiera producido. Esa misma flota que tomó rumbo a Gibraltar y que quedaría destruida en el combate naval frente a las costas malagueñas. No obstante, un año más tarde, sí que lograría su propósito al desembarcar en el puerto barcelonés
un contingente, como ya nos ha explicado anteriormente, de 15.000 hombres que obligaron al virrey Velasco a capitular. Y si bien los que habían jurado fidelidad al Borbón Felipe V se rebelaron a favor del otro candidato, fue por esa traición por la que le fueron abolidas las instituciones del Principado, y en enero de 1716 se publicaba el decreto de nueva planta para Cataluña, que posteriormente se amplió para Valencia. Curioso es el paralelismo de los rebeldes catalanes, los vigatans, que utilizaban como enseña el color amarillo, distintivo de la Casa de Austria. ¿Les suena, verdad? Como han podido comprobar, una lección magistral, un discurso riguroso pero expuesto de una forma amena, que nos aclara conceptos y realidades un tanto tergiversadas en la actualidad. Pero volviendo a nuestro nuevo académico correspondiente, este accede al escalafón de funcionario de carrera del cuerpo docente de Estado por oposición, primero como profesor agregado de bachillerato, al año siguiente como catedrático de bachillerato, obteniendo en ambos concursos oposición el número 1 de su tribunal en el primer caso y en el número 1 de España en el segundo. Ejerció docencia en los institutos de Cabra, Rute y Lucena hasta el curso 2010-2011. Entre los años 1991 y al 2000 fue elegido alcalde de Cabra, si bien que a pesar de su magnífica gestión municipal, dimitió al ser elegido portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista en el Parlamento de Andalucía. Durante su etapa al frente del Gobierno municipal, no olvidó su pasión por la historia y por impulsar la recuperación de la memoria histórica local y autonómica, convocando congresos nacionales que marcaron un hito en este momento. En el año 1994, el Congreso trataba sobre religiosidad popular en Andalucía, cuyas actas recogen las aportaciones de esta nueva línea de investigación y que en nuestros días ya está completamente consolidada. En el año 1997, con motivo de la conmemoración del tercer centenario de la fundación del monasterio de Agustinas Recoletas en Cabra, una efeméride local, se celebró el Congreso sobre Andalucía a finales del siglo XVII. Una contribución sumamente importante por la carencia de estudios de esa coyuntura histórica en la comunidad andaluza. Pero la impronta docente e investigador de nuestro nuevo académico se proyecta una y otra vez en su devenir personal en los múltiples ámbitos culturales, políticos y sociales. Durante este periodo publica los siguientes títulos: Carlos II el Hechizado y su época, De los Austrias a los Borbones, Felipe V el primer Borbón, Reinas viudas, Juan José de Austria, un bastardo regio, la Guerra de Sucesión en Andalucía y otros hasta superar más de la veintena. Entre el año 1994 y 1998 fue diputado provincial de la Diputación de Córdoba y si bien fue parlamentario en la tercera, sexta y séptima legislatura, esta última no la concluyó al presentar su dimisión y reintegrarse a la vida académica, al contacto con sus alumnos, a los que ilusionar en sus clases de historia, al desgranar acontecimientos políticos, sociales, económicos, religiosos, como el análisis sobre la conflictividad social en Andalucía, los sucesos de Montilla en 1873. Orgulloso de su villa natal, le dedicará varios estudios, como la villa de Cabra en la crisis del siglo XVIII, que mereció el premio Juan Valera, entre otros. Y continuando la docencia, pero ya en el ámbito universitario, nuestro académico correspondiente ha dirigido cursos de verano en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Internacional de Andalucía, tanto en sus sedes de Santa María de la Rábida como en la sede Antonio Machado de Baeza. Ha participado también en estos mismos cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía. También en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con su sede en Santander y en la de Zaragoza, y ha sido director de las Jornadas de Novela Histórica de Almuñécar durante más de 8 ediciones.
Director de las Jornadas de Historia y Literatura del Ayuntamiento de Córdoba, ya que para nuestro académico, historia y literatura forman una simbiosis perfecta. Director de las Jornadas de Historia de Lucena, director de las Jornadas de Historia de la Subética, de las que la novela histórica del Reino de León, segundas Jornadas de Historia Moderna de Andalucía y las 10º de Historia Militar. Actualmente continúa impartiendo docencia en la Cátedra Intergeneracional Francisco Santi Esteban de la Universidad de Córdoba desde el año 2017, con un alumnado atento y entregado a sus lecciones magistrales. Pero como buen investigador, ha participado en jornadas, congresos y simposios, como los 3 congresos de Andalucía de Historia de Castilla-La Mancha, el Internacional de Historia o las Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, en cuyas actas se recogen sus ponencias y en las que se marcan las nuevas directrices o tendencias historiográficas del momento. Colabora con la revista Hispania e Hispania Sacra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con más de 42 artículos, aunque en su afán por la divulgación histórica, para que ésta llegue a un público más amplio, escribe en revistas de historia, como Historia 16, en la que tiene 13 artículos, La aventura de la historia, 23, o Historia y vida, 35. Y en su deseo de que se conociera mejor la historia y el patrimonio de Andalucía, y hasta que ésta alcanzó su autonomía, apenas se había estudiado, funda y dirige en el año 2002 la revista Andalucía en la Historia del Centro de Estudios Andaluces, dando a conocer en sus páginas desde la prehistoria de la comunidad autónoma andaluza hasta sucesos contemporáneos, destacando situaciones políticas, tensiones sociales o catastróficas, demográficas, el patrimonio artístico, monumental o inmaterial, los avances industriales, el paisaje geográfico o la vida cotidiana. También personajes emblemáticos o ilustres, hombres y mujeres andaluzas que marcaron un hito, como puede ser, por ejemplo, Cánovas del Castillo o Mariana Pineda. Asimismo, impulsó la creación del Museo de Historia de Andalucía de Granada, como medio de divulgación del devenir histórico andaluz, confeccionando el catálogo del mismo y dirigiendo la colección de cuadernos del museo. Pero aún queda otra faceta por descubrir de nuestro nuevo académico correspondiente. Debido a que su inquieto espíritu por desentrañar la historia en toda su dimensión, por meterse en el personaje de un momento histórico concreto y para asumir lo que sucedió y preguntarse el cuándo y el por qué, le ha llevado a cultivar el género de la novela histórica desde hace 2 décadas con títulos tan sugestivos como El hechizo del rey, Conjura en Madrid, La Biblia negra, Los galeones del rey, El manuscrito de Calderón, El ritual de las doncellas o La dama del dragón, El sueño de Hipatía, Sangre en la calle del Turco, Mariana, Los hilos de la libertad, El gran capitán y por ahora su última novela, El espía del rey. Seguro que algunos de ustedes lo habrán visto en las librerías. La acogida entre el público lector ha obligado a que sus bestsellers traspasaran las fronteras nacionales. Varias de sus novelas han sido traducidas al alemán, al francés, al italiano, al portugués, al polaco, al checo, al ruso, esloveno, macedonio y rumano. Y seguramente pronto nos sorprenderá con un nuevo título en curso. Cristina, su mujer, junto con sus hijos y sus nietos, son su mayor estímulo e inspiración, pero también sus mayores críticos. Director del Foro Cultural ABC de Córdoba, se asoma periódicamente en la prensa desde su columna para seguir ilustrando a los lectores sobre temas diversos de actualidad. Como conferenciante, ameno pero riguroso, son innumerables las conferencias pronunciadas en diferentes foros. Con motivo del Año de Cervantes, fue invitado por Rafael Vidal, presidente del Foro para la Paz en el Mediterráneo, a que nos deleitara con la conferencia titulada Cervantes, el hombre y su tiempo.
Como es lógico, ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que podemos citar el Premio Literario Juan Valera, en 1980, el Accésit al Premio Juan Díaz del Moral, de Historia Social de Andalucía, el Premio Monografías de Investigación de la Diputación Provincial de Córdoba, finalista del Premio de Novela Ciudad de Torrevieja en el año 2005, Premio Juan Bernier en su sección de Historia en el 2007 y finalista del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza en el año 2009. Forma parte del elenco de las siguientes academias: académico numerario por la provincia de Córdoba de la Academia Andaluza de la Historia, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes, de Nobles Artes y Ciencias de la de Córdoba y desde hoy de la Academia de Bellas Artes de San Telmo. Yo destacaría de nuestro nuevo académico que es un referente importante, no solo en su lugar natal, en su provincia, en su comunidad, a nivel nacional y más allá de los Pirineos. Su principal tesoro es su familia, con la que comparte su cariño con la ciudad que le vio nacer y donde mantiene el solar familiar y su compromiso con Andalucía, impulsando proyectos tan significativos como el referido de la fundación de la revista Andalucía en la Historia y el Museo de Historia de Andalucía, como hacedor infatigable de proyectos de temas históricos que desarrolla tanto en libros, artículos y conferencias como en su faceta de escritor. Por esta razón, es importante contar con él como académico correspondiente. Su labor ingente, rigurosa y meritoria garantiza que puede aportar muchísimo a nuestra academia. Y en nombre de la misma, te doy la bienvenida, querido amigo. Antes de levantar la sesión, quiero reiterar la felicitación al nuevo académico. Decirle que de verdad esperamos mucho de ti. Y como mi cabeza es mala, pues antes, al principio, me olvidé de citar a algunas personas y darles la bienvenida. Ahora les doy la despedida si ustedes me lo permiten. Quiero referirme a doña Esther Cruces y de modo muy especial a don Federico Soriguer, ambos en representación de la Academia de Ciencias y el segundo, además, en representación de Cabra, que acompaña al nuevo académico. Por supuesto, al presidente de la Sociedad Erasmiana y al presidente del Foro para la Paz en el Mediterráneo. Y a todos ustedes, señoras y señores académicos, autoridades, señoras y señores, muchas gracias y se levanta la sesión.